Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Yo espero de que se hayan gozado con el devocional de ayer acerca del cielo y de que nos motive y nos dé esperanza para no poner nuestra mirada en las cosas que se ven, que son temporales, sino ponerlas en las cosas que no se ven y que son eternas. Y algo muy importante que hoy vamos a estudiar durante estos días que restan de la semana es ¿qué es lo que vamos a hacer en el cielo? Ayer hablábamos acerca de varias cosas que no vamos a hacer y tocamos el punto de algo de lo que vamos a hacer. Pero nada es más importante que adorar. Si yo te preguntara cuál es la máxima prioridad de un creyente, de un cristiano, ¿qué responderías? Pero la respuesta es simple. La máxima prioridad es adorar. Y adorar es mucho más que las actividades formales que realizamos en la iglesia. Adorar es algo personal, privado, antes que público. Por eso, hoy pon mucha atención. Va a ser un mensaje tal vez fuerte, pero hasta el título lo dice. Adoración sin santidad es solo falsedad. ¿Puede haber adoradores falsos en la tierra? Sí, pero no falsos en el cielo. Hay algo que siempre me ha llamado la atención y son dos escrituras acerca de dos tipos de personas que busca Dios. En el Antiguo Testamento, en Ezequiel 22:30, dice que él buscaba quien intercediera entre él y la tierra para que no la destruyera, intercesores, oradores, pero no los encontró. Y ahora en el Nuevo Testamento, en Juan 4:23 y 24, dice que el Señor está buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso el título, Adoración sin santidad es solo falsedad. ¿Puede haber adoradores falsos en la tierra? Claro que sí. El salmista afirma que la principal prioridad del hombre es hacer eco del deseo de Dios, como dice el Salmo 29:2. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. Está claro que el deber supremo de cada ser humano durante su tiempo en la tierra y en la eternidad es adorar a nuestro Creador. La adoración es el único ministerio que ejercemos en la tierra con un impacto eterno. Mi propio corazón ha sido perseguido incesantemente por el león de la adoración a lo largo de los años que llevo recorriendo las Escrituras. Mi mente ha sido acechada por la realidad maravillosa y majestuosa de la adoración sin que haya podido evitarlo. Y la historia se mueve por un camino que algún día se ensanchará y será lo que Isaías llamó un camino de santidad. Dice, ahí los redimidos siempre lo adorarán con cantos de alegría y con una alegría eterna, en Isaías 35 del 8 al 10. De hecho, la forma en que usted adora refleja la esperanza que tiene acerca de su destino eterno. En nuestro ministerio, con nuestra familia, siempre hemos anhelado guiar a las personas para que tengan un encuentro personal con la majestad de nuestro Dios vivo y santo. Pero por años tal vez no tuvimos un entendimiento completo acerca de lo que era la adoración y cómo debía realizarse. Debido a una frustración personal por mis propias fallas en cuanto a la adoración y a una profunda preocupación por una iglesia contemporánea que parece saber tan poco sobre la verdadera adoración, hemos buscado entender el mensaje de la Biblia, el cual afirma que la adoración es la expresión esencial del servicio ofrecido a Dios. Ahora, Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de dedicarnos a perseguir al león. Jesucristo es conocido como el león de la tribu de Judá. Incluso el Señor hace unos días me dio un cántico nuevo. El león de la tribu de Judá es Jesús. Y nuestro anhelo es que el pueblo de Dios se una
a nosotros, aunque luchamos porque muchas veces la iglesia parece muy pragmática, programada y centrada en el éxito y la prosperidad. Y hablo de la iglesia en general, en el proceso de esforzarse por suplir sus necesidades y satisfacer sus deseos. La iglesia ha dejado filtrar la filosofía del humanismo cristiano y que falla al promover solamente el egoísmo, el extremo fortalecimiento de la autoestima, la realización personal y la gloria a sí mismo. Y parece haber poco interés en adorar a nuestro Dios glorioso a su manera. La supuesta adoración que se da hoy en día se parece un poco más a una liturgia de alta o de baja calidad, identificada por lo solemne, la música de órgano, las canciones, las oraciones cargadas de emoción. Y si en el boletín, bueno, en Estados Unidos se usan boletines, no dijera que es servicio de adoración, de pronto no sabríamos qué es lo que se supone que estamos haciendo. Y eso refleja la ausencia de una vida de adoración en la que un servicio del domingo pues solamente es un programa más. Este estudio es un llamado a la adoración personal del Dios Trino y Santo. Es un llamado a desarrollar un estilo de vida radicalmente diferente por parte del creyente. Una vida que busque adorar a Dios de forma continua, no solo el domingo. El llamado es nuevo teniendo en cuenta que generalmente los cristianos de nuestro tiempo han omitido el modelo de Dios. El llamado es antiguo debido a que suena una y otra vez en la invitación del salmista, como escribió en el Salmo 95, 6 al 7. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Si tú no entiendes qué es lo que vas a ir a hacer al cielo, pues pregúntate realmente si de verdad quieres ir al cielo. Si te preguntara qué es lo que el mundo necesita ahora, como lo hicimos al inicio, ¿qué responderías? ¿Qué responderías? Hace algunos años, como unos 11 o 12 años, en Estados Unidos, aún vivíamos allá en Oxnard, salió la historia de una mujer, allá creo que fue por Nuevo México, la cual mientras estaba haciendo tortillas, notó como en el sartén se le quemó una de las tortillas y según ella apareció un rostro similar a la cara de Jesús, que no sé de dónde han sacado la cara de Jesús, porque la Biblia no menciona cómo era, pero ella emocionada se lo mostró a su esposo, a sus vecinos, quienes estuvieron de acuerdo en que había una cara grabada en la tortilla y que de verdad se parecía a Jesús. Y entonces la mujer fue con el sacerdote de ahí del lugar para que bendijera la tortilla. Y ella testificó que la tortilla le había cambiado la vida y su esposo estuvo de acuerdo, porque desde que había llegado la tortilla era una esposa más tranquila, feliz y sumisa. Y el sacerdote, que no estaba acostumbrado a bendecir tortillas, se mostró un poco reacio, pero finalmente accedió a hacerlo. La mujer se llevó la tortilla a su casa, la puso en una caja de vidrio con montones de algodón para hacerla ver como si flotara en las nubes, construyó un altar especial y abrió el santuario a los visitantes y puso veladoras alrededor. Y pocos meses después, más de 8,000 personas habían llegado al santuario del Jesús de la tortilla. Y todos estaban de acuerdo en que la cara en las marcas quemadas de la tortilla era la cara de Jesús, excepto por un reportero que dijo que más bien se parecía la cara al antiguo campeón de box, Leon Spinks. Pero, ¿por qué esta historia? Porque parece increíble que muchas personas adoren a una tortilla. Sin embargo, ese concepto distorsionado no es inusual en la sociedad en que vivimos. Trágicamente, aunque la Biblia es clara acerca de cómo, a quién y cuándo debemos adorar, en nuestros días se ofrece muy poca adoración verdadera. Por eso el Padre busca verdaderos adoradores en Juan 4, 22 al 23.
Y de hecho la adoración es una de las doctrinas más mal interpretadas de las Escrituras, ocasionando un debilitamiento espiritual, porque sin una comprensión de lo que es la adoración resulta fundamental para poder entender la aplicación completa de la Escritura. Ahora, ¿cómo es la adoración en la Biblia? Bueno, el concepto de adoración predomina en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis descubrimos que la caída sucedió cuando el hombre dejó de adorar a Dios. En Apocalipsis aprendemos que toda la historia va a culminar, va a terminar en una comunidad que adora eternamente en la presencia del eterno Dios amoroso, como lo estudiamos ayer. Desde el comienzo en Génesis hasta la consumación en Apocalipsis, la doctrina de la adoración se entreteje con una armonía en los textos bíblicos. Jesús, cuando él comenzó su ministerio, él citó Deuteronomio 6, 4 y 5 y lo denominó, lo llamó el mandamiento más importante. Él dijo, el más importante es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En Marcos 12, 29 al 30. Esto es un llamado a la adoración en donde es afirmada como una prioridad universal. En Éxodo 20 registra la institución de los 10 mandamientos y el primero de estos mandamientos hace un llamado que regula la adoración. En Éxodo 20 del 2 al 5 dice: no tendrás otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Pero ¿qué sucede hoy en día, sobre todo en estos días? Hoy se hace hasta culto a la muerte. Tan solo vean cómo se celebra en todas partes, cómo las noticias están lleno de todo eso. Si eso no es adoración, entonces ¿qué es? En el Antiguo Testamento la adoración abarcaba todos los aspectos de la vida. Era el centro del pueblo de Dios. Por ejemplo, el tabernáculo fue diseñado y preparado para hacer énfasis en lo prioritario que era la adoración. La descripción de sus detalles requirió 7 capítulos, 243 versículos en Éxodo, en contraste con los 31 versículos en Génesis dedicados a la descripción de la creación del mundo. El tabernáculo fue diseñado solo para adorar. Era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. Así que usarlo para cualquier actividad distinta a la adoración habría sido considerado como el sacrilegio más grande. En el tabernáculo no había sillas, los israelitas no iban allá para asistir a un servicio o para entretenerse. Iban a adorar a Dios. Si tenían una reunión con otro propósito, pues la llevaban a cabo en otro lugar. La distribución del campamento da a entender que la adoración estaba por encima de cualquier otra actividad. El tabernáculo estaba en el centro y justo al lado estaban los sacerdotes, quienes dirigían la adoración. Un poco más lejos del tabernáculo estaban los levitas, quienes se ocupaban del servicio, y más allá estaban todas las tribus ubicadas mirando hacia el centro, hacia el lugar de adoración. Toda la actividad política, social y religiosa en Israel giraba alrededor de la ley, y la lista de ofrendas ceremoniales descritas en Levítico capítulo 1 al capítulo 7 eran actos de adoración y eran tan importantes como la ley. La primera ofrenda de la lista es el holocausto, un sacrificio único porque era necesario que se consumiera completamente. Se le ofrecía el todo a Dios. No se compartía ninguna parte con los sacerdotes o con la persona que la ofrecía, como sucedía con otro tipo de ofrendas.
El holocausto es la ilustración más significativa de lo que implica la adoración. De hecho, el altar en el que se presentaban las ofrendas era conocido como el altar del holocausto. De todas las ofrendas que se mencionan en la Escritura, esta aparece en el comienzo de la lista como la representación de que cuando alguien va a Dios debe ir en primer lugar como un acto de adoración entregando todo a Él. De esa manera Dios reafirma a la adoración como la máxima prioridad. La ley de Moisés explica con detalle cómo se debían usar exactamente los implementos en los servicios de adoración. Por ejemplo, Éxodo 30, 34 al 36, da una indicación exacta acerca de cómo usar el incienso. El incienso es un símbolo de adoración en las Escrituras, porque su fragancia se eleva en el aire, así como la verdadera adoración se eleva a Dios. Los versículos 37 y 38 advierten acerca del incienso. Y no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula, pues le pertenece al Señor. Ustedes deberán considerarlo como algo sagrado. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia, será eliminado de su pueblo. En otras palabras, Dios dijo claramente, hay una receta para este perfume especial que es símbolo de la adoración. Este perfume será un perfume único y santo. Si alguien se atreve a usar este perfume para sí mismo, solo para oler mejor, le quitaré la vida. De forma clara, hay algo tan único, tan santo acerca de la adoración que la distingue completamente de cualquier actividad humana. Que ningún hombre tome para sí aquello que Dios ha diseñado para sí mismo. Por eso el peligro de robarle la gloria a Dios. Nuestras vidas deben ser como el perfume santo, aceptable, fragante, que se eleva a Dios como un olor dulce, como dice Romanos 12:1 y 2 de Corintios 2:15. La persona que usa su vida para cualquier otro propósito distinto a la adoración, sin importar cuán noble parezca ese propósito, es culpable de un grave pecado. Es el mismo pecado que el de un israelita que malgastaba el incienso santo, un pecado tan serio que según la ley era castigado con la muerte. Por eso el Señor nos pide santidad, que busquemos la santidad. Nosotros ahora somos el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que le ofrecemos, como dice Romanos 12:1. Pero, ¿qué sucede cuando la adoración es equivocada? Dios, en repetidas ocasiones, juzgó a aquellos que no lo adoraron de la forma correcta. Cuando el pueblo de Israel idolatró al becerro de oro, una imagen, una figura que ellos mismos hicieron, Dios apaciguó su justificada reacción inicial por su misericordia, la cual hubiera sido la destrucción total de la nación, y destruyó a unos miles, pero fue una pequeña muestra de lo celoso que Él es con su santidad. Y esa situación ilustra de forma gráfica cómo se siente Dios frente a la falsa adoración. En Levítico 10 describe la ordenación del sacerdocio de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, el sumo sacerdote. Ellos habían esperado por muchos años, desde su infancia y juventud, para ser sacerdotes. Se habían preparado, formado y entrenado para el sacerdocio y ahora iban a ser ordenados. Pero en su primera función real como sacerdotes, ofrecieron un fuego que no tenían que ofrecer. No hicieron lo que estaba prescrito para los sacerdotes cuando dirigían al pueblo en la adoración. Actuaron independientemente de la revelación de Dios sobre la adoración apropiada y Dios los mató a ambos instantáneamente. Fue un día triste.
después de esperar todas sus vidas para dirigir al pueblo de la adoración, en la adoración, ellos perdieron el derecho a todo por un movimiento equivocado. Durante el primer día eran hombres jóvenes, estaban emocionados, quizá bien intencionados, pero desobedecieron y murieron en el acto. El Señor no juega con su santidad. Otro ejemplo es el rey Saúl. Él fue culpable de un pecado similar. En 1 Samuel 13, del 8 al 14, leemos: Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a abandonarse, Saúl ordenó a desbandarse. Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba y que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Eres un necio, le dijo Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Saúl decidió usurpar el papel del sacerdote. Se apartó del método de adoración ordenado por Dios y al final esto le costó el trono a él y a sus descendientes. Otro ejemplo, Usa. Usa era un coatita. Los coatitas tenían la responsabilidad de transportar el arca del pacto. Uno de los principios fundamentales aprendidos fue el de nunca tocar el arca. La llevaban con varas que metían en los anillos que estaban a los lados del arca y la transportaban sobre sus hombros de la forma determinada explícitamente en Números 4 del 5 al 6. El versículo 15 dice que el arca tenía que cubrirse cuidadosamente para que no tocaran los objetos santos y murieran. Ese era el método de Dios. En 2 Samuel 6 describe el método de Usa. En 2 Samuel 6, del 6 al 7. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto a el arca. Usa, desobedeciendo el método divinamente ordenado, permitió que el arca fuera transportada en un carro nuevo. Como se iba sacudiendo por el camino, casi se vuelca. Y Usa, quien fue entrenado durante toda su vida para proteger el arca del pacto, estiró el brazo para evitar que se saliera del carro. La tocó y Dios lo mató en el acto. Y podría parecer que Usa solo estaba tratando de hacer su trabajo, pero lo estaba haciendo mal. Intentó por todos los medios cumplir con su responsabilidad delante de Dios de una forma que no se ajustaba a la revelación que Dios había dado. Pudo haber visto su reacción como un acto de adoración, como un intento por preservar la santidad de Dios, pero realmente profanó el arca al tocarla con su mano, y esto le costó la vida. Imagínense si Dios aplicara esas mismas medidas de castigo a aquellos que se atrevieran a tocar su santidad. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Dios no va a aceptar la adoración que se aparte de su modelo. Alguien podría insistir en que cualquier tipo de adoración sincera es aceptable para Dios, pero eso no es verdad. La Biblia nos enseña claramente que aquellos que ofrecen adoración a su manera son inaceptables ante Dios.
a pesar de sus buenas intenciones. No importa cuán pura pueda ser nuestra motivación o cuán sinceros seamos en nuestros intentos, si no adoramos a Dios de acuerdo con su revelación, Él no puede bendecirnos. Ahora, hay 4 formas de adoración inaceptable. Pongan mucha atención, este es el corazón del estudio de hoy. La Escritura sugiere que hay por lo menos 4 categorías de adoración equivocada. Una es la adoración a dioses falsos, como se hace hoy en día. Aún adorar a los muertos, a familiares muertos, es estar adorando a otros dioses falsos, porque no existe otro Dios al cual debamos adoración, sino solamente al Dios de la Biblia, quien es un Dios celoso que no tolera la idolatría. Pero hoy en día se adoran tantas imágenes que ni saben ni quién las hizo, quién las fabricó, quién las pintó, pero la gente está en un desenfreno, adorando, idolatrando imágenes. Uy, si estos meses son de idolatría en México, noviembre y diciembre. En Isaías 48:11, Dios dice, no daré mi gloria a ningún otro. Éxodo 34:14 dice, no adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso, su nombre es Dios celoso. Pero aún hoy el mundo adora dioses falsos, como lo acabamos de mencionar. Romanos 1:21 acusa a toda la humanidad, a pesar de haber conocido a Dios. Pablo escribe hablando de la raza humana, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Le dan gloria a imágenes. Peor, no quiero entrar en controversia con esto, pero ya exaltan a la Virgen por encima de su santidad de Él. Ya le dicen santísima. Esa es una arrogancia, es un sacrilegio sin medida. Y de hecho, como se rehusaron a adorar a Dios, empezaron a hacer imágenes. Es lo que dice Pablo en Romanos 1:23. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Pero estamos peor ahora, porque ahora se idolatra hasta la misma muerte. Se rehusaron a adorar a Dios y en cambio se volvieron a dioses falsos, lo cual resultó inaceptable. El versículo 24 nos menciona las consecuencias de adorar a un Dios falso. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. El versículo 26 dice, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por eso vemos tanta inmoralidad hoy en día. ¿Qué es lo que traen esas festividades, esos festejos? Inmoralidad. Y el versículo 28 agrega, los entregó a la depravación mental. El resultado de la adoración equivocada es simplemente la entrega del hombre al pecado y sus consecuencias. ¿Puedes imaginarte algo peor? Sus pecados aumentaron y se convirtieron en el factor dominante de sus vidas. Y dice en Romanos 1:32 hasta Romanos 2:1, aprendemos que enfrentaron el juicio sin tener excusa alguna. Todos adoramos. Grábate muy bien esto. Incluso hasta los ateos. Porque Él se adora a sí mismo. Cuando los hombres rechazan a Dios, adoran a dioses falsos. Y eso, por supuesto, es lo que Dios prohíbe y abomina en su primer mandamiento. Los dioses falsos pueden ser objetos materiales como seres míticos, sobrenaturales. Los dioses materiales pueden ser adorados sin siquiera tener el pensamiento consciente de que son deidades. En Job 31, 24 al 28 dice, ¿acaso he puesto en el oro mi confianza o le he dicho al oro puro, en ti confío? Me he ufanado de mi gran fortuna, de las riquezas amasadas con mis manos. ¿He admirado acaso el esplendor del sol o el avance esplendoroso de la luna?
como para rendirles culto en lo secreto y enviarles un beso con la mano, también este pecado tendría que ser juzgado, pues habría yo traicionado al Dios de las alturas. Encontramos la descripción de un hombre que se rehusó a inclinarse a adorar su riqueza material. Si tú adoras lo que tienes, lo que posees, si centras tu vida en ti mismo, en tus posesiones o aún en tus necesidades, pues estás negando a Dios. Habacuc 1:16 describe la falsa adoración de los caldeos. Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas y así se alegra y regocija. Sus redes eran su fuerza militar y el Dios al que adoraban era el poder armamentista, un Dios falso. Algunos adoran a dioses sobrenaturales, supuestas deidades. Esto también es inaceptable. En Primera de Corintios 10:20 dice que las cosas sacrificadas a los ídolos, a las imágenes, en realidad se sacrifican a los demonios. Imagínate cuando tú haces culto a esas imágenes, aún a los muertos, pues le estás haciendo culto a los demonios. Por lo tanto, si los hombres adoran dioses falsos, pues realmente están adorando a los demonios que intentan suplantar al Dios verdadero. Hechos 17:29 presenta un caso maravilloso de Pablo. Dice, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Somos hechos a imagen de Dios y no estamos hechos de plata, de piedra o madera. ¿Cómo podríamos pensar que nuestro Creador es así? Un segundo tipo de adoración inaceptable o equivocada es la adoración al Dios verdadero, pero en forma errónea. En Éxodo 32, del 7 al 9, registra la reacción de Dios cuando los israelitas hicieron un becerro de oro para adorar. Entonces el Señor le dijo a Moisés, baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. Pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificio y han declarado, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Cuando los israelitas elaboraron el becerro fundido, creían estar adorando al Dios verdadero a través de una imagen. Años después, como se registra en Deuteronomio 4:14 al 19, Moisés le dijo a los israelitas ahí reunidos, en aquel tiempo el Señor me ordenó que les enseñara los preceptos y las normas que ustedes deberán poner en práctica en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. El día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma o imagen de hombre o de mujer, o imágenes de animales terrestres o de aves que vuelan por el aire, o imágenes de animales que se arrastran por la tierra, o peces que viven en las aguas debajo de la tierra. De lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Esos astros los ha designado el Señor, el Dios de ustedes, como dioses de todas las naciones que están debajo del cielo.
En otras palabras, cuando Dios se reveló a los israelitas, no se presentó de una forma visible. No hubo una representación tangible de Dios, ninguna figura, ninguna pintura, ninguna escultura. Y esto fue así a lo largo de todas las Escrituras. ¿Por qué? Porque Él no desea ser reducido a una imagen. Si tú piensas que Dios es como un anciano con una gran barba blanca que está sentado en una silla, pues eso es inaceptable. La idolatría no empieza con el cincel de un escultor, empieza en la mente. Cuando pensamos en Dios, ¿qué deberíamos visualizar? Pues absolutamente nada. No hay una concepción visual de Dios que pueda representar adecuadamente su gloria eterna. Ya estudiamos ayer que Pablo, cuando tuvo su encuentro con Jesús, fue más brillante que el sol. No podía ver nada. Cuando Juan en Apocalipsis tuvo su encuentro con Cristo resucitado, dice que era más brillante que el sol. Por eso Dios se describe como luz. No es posible hacer una estatua de luz. Un tercer tipo de adoración equivocada es la adoración al Dios verdadero, pero según el concepto personal. ¿Cómo es esto? Bueno, en los ejemplos de Nadab, Abiú, de Saúl y de Usa, ellos fueron culpables de adorar a Dios con sus propios métodos sin considerar su revelación. Y esa es una adoración tan falsa como la que se le ofrece a un ídolo de piedra y Dios no la acepta. Los fariseos trataban de adorar al Dios verdadero con un sistema basado en sus propios conceptos. Y Jesús les dijo: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición en Mateo 15:3? ¿Por qué anulan la palabra de Dios a causa de sus tradiciones? Su adoración era una abominación. Pero hoy en día, ¿qué dice la gente cuando le dices acerca de estar adorando la muerte? No, es que es una tradición mexicana. El último tipo de adoración falsa es aún más sutil que cualquiera de las tres que ya hemos visto. Es la adoración al Dios verdadero de la forma correcta, pero con una actitud equivocada. Si eliminamos todos los dioses falsos, todas las imágenes del Dios verdadero y todas las formas de adoración según conceptos personales, nuestra adoración continuaría siendo inaceptable si la actitud del corazón no es la correcta. Y de pronto, tal vez tú no adores dioses o imágenes que hagan referencia al Dios verdadero, y quizá tú no eres culpable de inventar tu propia forma de adoración, pero ¿adoras con la actitud correcta? Si no es así, tu adoración es inaceptable ante Dios. Ahora te pregunto, ¿todo tu ser está en adoración? Cuando llega el tiempo de dar, ¿le das lo mejor de todo lo que tienes o eres mezquino y sacas hasta de uñita? ¿Tu ser interior está lleno de asombro y reverencia? No muchas personas responden a estas preguntas de forma afirmativa. En Malaquías 1, Dios denuncia al pueblo de Israel por su adoración inapropiada. Dice: pues en qué ustedes traen a mi altar alimento mancillado, dice en Malaquías 1:7. Trataban los temas de la adoración con desdén, con displicencia, al ofrecer animales ciegos, cojos, enfermos, en lugar de llevar lo mejor que tenían. Estaban demostrando desprecio frente a la seriedad de la adoración. Lean Malaquías 1 del 7 al 10. Y Dios dice: no estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Él se rehusó a aceptar su adoración porque su actitud no era correcta. Y también en el libro de Amós, Él nos da a entender mejor la intensidad del odio de Dios respecto a la adoración ofrecida con una actitud equivocada. En Amós 5:21 al 24, Dios dice: yo aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes. Imagínense si viera hoy
el culto a la muerte, a los muertos. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, les ponen hasta chiles rellenos ahí. No los aceptaré ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Oseas vio la misma verdad. Oseas 6, 4 al 6 dice: ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas, los herí con las palabras de mi boca. Mi sentencia los fulminará como un relámpago. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Esto era hipocresía, no adoración. Las ofrendas estaban vacías, al igual que muchas hoy. Eran culpables de ofrecerle a Dios el símbolo, mas no lo auténtico. Isaías 1 presenta la misma acusación. En Isaías 1 del 11 al 15, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios?, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, días de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Y lean con cuidado a los profetas menores. Las profecías de la destrucción de Israel y de Judá se relacionan con el hecho de que no adoraron a Dios con la actitud correcta. Vuelvo a preguntarte, ¿cuál es nuestra necesidad más grande para ir concluyendo el estudio de hoy? Tal vez la necesidad más grande de todo la cristiandad es tener un claro entendimiento de la enseñanza bíblica acerca de la adoración, porque a final de cuentas es lo que haremos por la eternidad. Cuando la iglesia no adora de la forma apropiada, pues va a fallar en todas las áreas. El mundo está sufriendo debido a esa falla. La mayoría de las personas en el mundo ofrece una falsa adoración, la clase de adoración que se enfoca en una tortilla, en cosas materiales, en rituales, en formas o aún en bendiciones divinas. Porque las bendiciones que Dios nos da terminan apartándonos del Señor de las bendiciones. ¿O es la clave de adoración que sigue un concepto personal o demuestra una actitud errónea? Dios no la aceptará. La Biblia es clara al respecto. Debemos buscar una comprensión sana acerca de lo que es la adoración. Dios lo ha ordenado. Nuestro ministerio depende de esto. Es crucial para nuestra relación con Él y para nuestro testimonio en este mundo y sobre todo para la eternidad. Tienes que aprender lo que vas a ir a hacer por toda la eternidad. No podemos seguir ignorándolo. Hay mucho en juego y quiero dejarte con esto. Mientras tú no entiendas que la adoración va primero que el servicio, siempre vamos a tener servidores, pero con una actitud incorrecta, que a las primeras de cambio se van a ir ofendidos. No, es que no estoy de acuerdo cómo se hacen las cosas. No, es que no estoy de acuerdo, porque no eres un adorador. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, Él acabó su ataque tentador de Satanás, que lo tentó con necesidades, con prestigio y con riquezas, con estas palabras, con esta oración, con esta declaración tan profunda y tan poderosa. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Primero es adoración y luego servicio. Si tú no lo entiendes,
No te involucres en ministerios porque te vas a cansar y vas a terminar huyendo. Te vas a ir de la iglesia, te vas a ir del compañerismo, te vas a apartar de la congregación porque no eres un adorador. Y si no aprendes a ser adorador aquí en la tierra, pues ¿qué vas a hacer en el cielo? Por eso entiende muy bien el mensaje de hoy, que la palabra es fuerte, nos habla y nos ubica. Adoración sin santidad es solo falsedad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, gracias porque tú nos ubicas. Nos has hablado, Señor, en estas semanas, Señor, acerca de la santidad, del infierno, del cielo, como nos hablabas ayer, Señor. Pero hoy también nos dices lo que vamos a hacer en el cielo, y es adorarte, que es para lo que fuimos creados. Tu palabra lo dice claramente en Isaías 43:7, que fuimos creados para alabanza de tu nombre. Isaías 43:21 dice que este pueblo has creado para ti solamente, y tu gloria tampoco la compartes con nadie, porque es solo tuya, Señor. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en el cielo. El único tipo de personas que tú buscas son adoradores. Pero a veces, aunque no adoremos imágenes, aunque no adoremos figuras, estatuas, esculturas, adoramos aún a los mismos problemas. Cuando nos preocupamos más por el que va a suceder mañana, cuando nos preocupamos más por mi necesidad, mi enfermedad, mi problema, mi falta de recursos, no tengo para esto, no tengo para aquello, estamos levantando altares en nuestro corazón de idolatría porque no confiamos en ti. Tú lo dices claramente, que te busquemos primeramente a ti, tu reino y tu justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Señor, pero terminamos levantando altar, un altar tan grande, que es el de las bendiciones que tú mismo nos das. Terminamos idolatrando las bendiciones, olvidándonos del Señor de las bendiciones, y terminamos apartándonos de ti. Es una incongruencia total, Señor, porque no hemos entendido y terminamos dándole gloria, adoración a otras cosas más que a ti, Señor. Es una adoración un engaño muy sutil que el enemigo introduce, y lo intentó contigo al ofrecerte todos los reinos, las riquezas del mundo si lo adorabas. Y el adorar a Satanás, pues es apartarse de ti, de tu santidad. Y eso es lo que está sucediendo, Señor, con mucho pueblo tuyo. Se están apartando por las bendiciones, por las falsas bendiciones, porque Satanás da riquezas y a manos llenas, pero nos hace creer que vienen de ti. Tú das bendiciones, pero tus bendiciones jamás nos alejarán de ti, Señor, porque sería una incongruencia, Señor, de que tú nos dieras algo que nos apartara de ti. Señor, hoy que entendamos que adorar es la máxima prioridad, porque adorar tiene un impacto no solo en la tierra, sino un impacto eterno, y lo haremos por los siglos de los siglos. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.